¿Sabías que el agua cubre un 70% de nuestro planeta Tierra? Y que el agua que observamos en los océanos o mares tiene millones de años, pero no toda la podemos beber. Bienvenidos, queridos alumnos de nivel primaria. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente este día. Yo soy la maestra Andrea Pérez Porras y me complace compartir con ustedes esta nueva aventura de aprender. Precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante que es el agua. Para ser más exacto, un tema de ciencias naturales que es el ciclo del agua. Realizaremos actividades muy interesantes para que tú comprendas mejor cómo es que se realiza todo este proceso y los cambios que va teniendo de estado el agua. Así que, ¿estás listo para conocer más acerca de la naturaleza? Perfecto. Entonces, alista tus materiales para que realicemos con éxito nuestras actividades. Ve por tu libro y libreta de ciencias naturales y tu estuchera. Y ahora sí, iniciemos con este nuevo reto. Te voy a contar una historia, así que pon mucha atención. Esta historia se llama Pampa Rara. Es de Horacio Tignanelli. Pampa Rara es un lugar en el cual el clima cambia drásticamente. Así como puede hacer en la mañana mucho frío, en la tarde puede hacer mucho calor y en la noche puede hacer mucho aire y también puede nevar. Un día puede estar muy lluvioso y al otro puede estar completamente soleado. Pero los animales de este lugar ya están acostumbrados a esto. Ellos ya saben que deben de realizar sus actividades cuando el clima está bien y cuando el clima empieza a cambiar, entonces deben de buscar un refugio. Se dice que un día un viejo lobo estaba muy acalorado y quiso refrescar su cola, su hocico y sus orejas. Este lobo vio un charco que se había formado con la lluvia de la mañana. Se acercó a él y metió su cola. Fue un alivio para él. Por fin se sentía refrescado. Pero de pronto vino un aire muy frío. Y entonces todo el clima comenzó a cambiar en cuestión de segundos. De repente, cuando el lobo quiso huir, se dio cuenta que no podía porque su cola se había atorado en agua congelada. Esta agua se había congelado por tanto frío que hacía. Entonces el lobo intentó desesperadamente salir de ahí. Ya que no pudo, se estaba dando por vencido. Pero para colmo, un cazador vino y lo apuntó con su escopeta. El cazador se rió de él, ya que vio que su presa estaba completamente atorada. El lobo, como un íntimo intento, aulló muy fuerte e hizo retumbar a Pampa Rara. Entonces, en ese momento, el cazador soltó el rifle y se tapó los oídos para no escuchar esto. Así, el lobo hizo el último esfuerzo y salió huyendo de ahí. A pesar de que el cazador le disparó, el lobo pudo llegar a su madriguera sano y salvo. Y así, cuando vio, tenía en su cola un pedazo de hielo en el que se había atorado, ya que fueron tantas sus ganas de poder escapar que logró hacerlo. Y así terminamos con esta historia. Espero que te haya gustado. ¿Por qué crees que la cola del lobo se quedó atrapada? Como vimos, por el agua que se congeló, ¿verdad? ¿Y a qué se deberá que esa agua se haya congelado? ¿Has visto estos cambios en el agua, en la naturaleza? Precisamente es muy importante conocer todos los cambios que experimenta el agua e identificarlos. Como sabemos, en la siguiente imagen observaremos que el agua es muy importante. Piensa qué ves cuando observas esto. ¿Qué te imaginas? ¿Cuáles son los estados del agua? ¿Todas podemos ver agua? En la siguiente imagen podemos observar que el agua es muy importante para todos los seres vivos, ya que todos necesitamos agua, tanto plantas como animales, para poder subsistir. Y a continuación vemos que también es muy importante para las actividades que realizamos diariamente, como lavar las frutas y las verduras, bañarnos, lavar las manos, limpiar, también para beber y para regar las plantas.
Es muy importante por eso reconocer las características de cada uno de los estados. Ahora, imagina que mamá pone a hervir una olla. Lo has visto, ¿verdad? Con mucho cuidado, pero has presenciado eso. Bueno, mamá pone a hervir agua. Pone la olla y empieza a calentarse esta agua. Cuando empieza a calentar, ¿qué es lo que ocurre? Así es, el agua se empieza a mover y se empiezan a producir pequeñas burbujitas. Y cuando empieza a hervir, ya que el agua se calienta más, empieza a salir vapor. Esto gracias al fuego que logró que el agua hirviera. Pero, ¿cuál de las dos es agua? ¿La que puso a calentar mamá o ese vapor que vimos que salía de la olla? Precisamente ahora responderemos las preguntas. Responderemos esto, ¿cuál de las dos es agua? Para eso vamos a identificar los estados del agua. Tienes que pensar cuáles son las características y aquello que diferencia en cada uno. Vamos a observar qué estado es el que vemos a continuación. Como podemos ver, este es el estado sólido y lo podemos presenciar en una paleta de hielo, en los polos, en la nieve, en el granizo o en aquellos pequeños hielos que le ponemos a nuestra bebida cuando hace mucho calor, ¿verdad? Ahora veamos nuestro siguiente estado, que es el agua en estado líquido. En imágenes anteriores vimos que el agua en este estado la podemos utilizar en diferentes actividades y la vemos en la lluvia, en los ríos, en los lagos y en los mares. Y por último, nuestro último estado, que es el estado gaseoso. Así es. Lo vemos en el vapor, en las nubes, cuando el agua está hirviendo, ¿verdad? O precisamente cuando nos metemos a bañar y el agua está muy caliente, ese vapor que va saliendo es estado gaseoso. Ahora sí, con esto pudimos responder esa pregunta. ¿Cuál de las dos es agua? ¿La que puso a calentar mamá o ese vapor que está saliendo por la olla? Exactamente, las dos son agua, tanto el agua en estado líquido como el agua en estado gaseoso. Ya que recordamos cuáles son los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ahora vamos a reconocer las características, ya que es fundamental porque después vamos a ver que para el ciclo del agua se nos van a presentar. Presta mucha atención al video que te voy a presentar y anota en tu libreta todo lo que consideres muy importante. Los estados del agua. ¿Sabías que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua? Sin embargo, solo un pequeño porcentaje, el 0.025%, es apta para el consumo humano. Podemos encontrar el agua en la naturaleza, en el mar, en los ríos y en las cascadas, en los lagos, también en la nieve, en las nubes, en la lluvia. El agua no tiene olor, tampoco tiene sabor y tampoco tiene color, es decir, es transparente. Podemos encontrar el agua en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El agua en estado líquido la usamos en diferentes actividades que realizamos diariamente y es el agua que bebemos. El agua en estado sólido sería el hielo, como aquellos que le agregamos a una bebida para refrescarnos, una paleta de hielo o en los glaciares. Cuando ponemos a hervir agua y vemos ese vaporcito que sale, es el estado gaseoso. El agua en estado líquido tiene ciertas características. Se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Las partículas están separadas. Su volumen siempre es el mismo. Por su parte, el agua en el estado gaseoso tiene una forma variable. Se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Sus moléculas están muy separadas. Ahora mencionaremos las características del sólido. Tiene un volumen definido. Las partículas están ordenadas y muy juntas. Su forma es fija. Recordemos, el agua la podemos encontrar en tres estados:
líquido, gaseoso y sólido. No lo olvides. Ya identificamos ahora las características que diferencian a cada uno de los estados y cómo es que según su estado tiene ciertas particularidades. Ahora, con lo que anotaste en tu libreta, me vas a ayudar a ir identificando cada una de las características. Voy a ir colocando los estados y vamos a poner la característica correcta. Así que observa. Vamos a iniciar con el agua en estado sólido. Recordemos que el agua en estado sólido tiene un volumen definido, por lo que su forma es fija, es decir, su forma no va a cambiar. Sus partículas están muy juntas, como vimos en el video. El agua en estado líquido, por su parte, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Y además, su volumen siempre es el mismo. Por ejemplo, si tenemos la misma cantidad de agua en un recipiente grande y en uno pequeño, no quiere decir que tengamos más agua en el recipiente grande. No, va a ser la misma cantidad, pero en un recipiente diferente. Por eso siempre va a conservar el volumen. Solo va a tomar precisamente la forma del recipiente que lo contiene. Y sus partículas están separadas. Pasemos al estado gaseoso. El estado gaseoso se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, pero a diferencia del agua en estado líquido, en el estado gaseoso sí se expande por todo el envase en donde está. Además, tiene una forma variable, tiene que ver con que se adapta a la forma del recipiente y sus partículas están muy separadas. Esto permite que se muevan libremente. Ahora sí, ya conoces las características de los diferentes estados y cómo es que se diferencian. Ya vimos que el agua, según el estado en el que está, va a cambiar y va a tener ciertas características específicas y particulares que lo van a diferenciar. Ahora sí, vamos a comprender, ya que vimos estas características, cómo tienen que ver los estados del agua en el ciclo del agua. Para ello vamos a convertirnos en pequeños experimentadores. Vamos a ser científicos y vamos a realizar un experimento. ¿Sabías que se puede crear lluvia en un recipiente y con un poco de plástico? Pues es precisamente lo que vamos a hacer. Pide ayuda de un adulto. Consigue los materiales que te voy a presentar. Además, cuando realicemos este experimento, ve anotando en tu libreta todas las observaciones de lo que va ocurriendo en este proceso, porque es muy importante para después ver cuáles fueron nuestros resultados. Así que pon mucha atención. Hola, hoy vamos a realizar un experimento muy interesante acerca del ciclo del agua. Para ello debes de tener los ojos muy abiertos y estar muy atento, pues podrás ir observando poco a poco todos los procesos que se dan durante este ciclo. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Vas a necesitar un recipiente grande transparente, un recipiente pequeño, sal, agua, una piedra, plástico de cocina y diferentes decoraciones. Ahora ya tenemos todos nuestros materiales. Recuerda que si no cuentas con ellos tan fácilmente y no están a tu alcance, puedes pedir ayuda de un adulto, también para que tu experimento sea más seguro. Vamos a iniciar poniendo nuestro recipiente grande. Yo tengo este, tú puedes usar uno que tengas en casa, aunque no sea igual. Vamos a colocar en el centro nuestro recipiente pequeño. Le vamos a poner una piedrita para que al momento de agregar el agua, nuestro recipiente no se mueva. Esto va a representar nuestro planeta Tierra. Y vamos a poder ver ahora, lo que vamos a hacer es representar el ecosistema marino. Para ello yo tengo estas piedritas para decorarlo como si fuera el fondo del mar. Las vamos a colocar alrededor del recipiente pequeño. Tú puedes agregar otros adornos, algunos animales, algunas plantas, los puedes hacer con plastilina o si ya tienes algunos, también los puedes ocupar. Puedes poner alguna isla, puedes poner un poco de tierra, que también va a representar la tierra de nuestro planeta, o algún otro adorno que tú quieras. Todo representando nuestro ecosistema marino. Muy bien, ahora ya tenemos las piedritas que representan el fondo del mar y vamos a agregar el agua.
Pero para representar nuestro mar, el agua del mar es salada. Entonces vamos a agregar un poco de sal. Vamos a revolver muy bien nuestra agua para que la sal se disuelva. Y la vamos a agregar en nuestro recipiente grande. Vamos a cuidar que el agua no entre en el recipiente pequeño. El agua va a ir cubriendo nuestros adornos, pero no debe llegar al recipiente pequeño para que no entre. Muy bien, ahora ya tenemos aquí representado el mar. Lo siguiente es, vamos a tomar nuestro plástico de cocina y lo vamos a poner encima. No lo vamos a apretar mucho, lo vamos a cortar con mucho cuidado. Recuerda usar las tijeras con mucho cuidado. Muy bien. Y vamos a tapar. Nos debe de quedar de esta manera. Ya que lo tenemos así, debemos de cuidar que no entre aire por ninguna de las partes. Debe de quedar muy bien sellado nuestro plástico, pero no apretado, fíjense. Debe de poder quedar un poco elástico. Vamos a colocar en la parte del medio una piedrita y se va a formar esta pendiente, para que nuestro experimento pueda funcionar. Ahora vamos a dejar reposar este recipiente con su agua durante 2 horas en el sol. Durante estas 2 horas, recuerda observar muy bien lo que va ocurriendo durante este tiempo. Ve anotándolo en tu libreta para que después comentemos qué fue lo que pasó. Veamos los resultados. Podemos observar, gracias a la luz del sol y al calor, nuestra agua se fue evaporando, por lo que se pueden observar en nuestro recipiente pequeñas gotitas de agua, gracias a la evaporación. Estas gotitas también y este vapor se concentraron aquí en la parte de arriba. Aquí se puede observar cómo se ve el agua debajo de nuestra piedra. En nuestro planeta, cuando ese vapor se va juntando, se empiezan a formar las nubes. Y cuando hay demasiada agua, entonces cae en forma de lluvia. Vamos a quitar la piedrita. Y si nosotros podemos observar, aquí se ve el agua. Y si presionamos, es como si cayera en forma de lluvia. Ahora vamos a quitar nuevamente la piedra y el plástico para que veamos cómo es que esta agüita que está aquí cayó en nuestro recipiente, que es como si el agua de las nubes cuando llueve cae nuevamente en el mar y en la tierra. Vamos a sacarlo, quitamos nuestra piedrita y aquí podemos observar cómo el agua se juntó y es así como se da el ciclo del agua. Ya que realizamos nuestro experimento, ahora sí comentemos los resultados, con lo que tú observaste y apuntaste en tu libreta. ¿Te fijaste qué ocurrió con el agua cuando el sol la calentó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Exacto, poco a poco el agua se empezó a evaporar y entonces la pudimos observar cómo se juntó en forma de pequeñas gotitas en todo nuestro recipiente y en el plástico que estaba en la parte de arriba. Precisamente esto es lo que ocurre en la naturaleza. El sol calienta el agua de los mares, ríos o lagos, el agua se evapora, después se forman las nubes y cuando hay gran cantidad de gotitas, entonces cae en forma de lluvia. Y por eso cayó esa agüita en el recipiente que estaba en el centro. Y así es como vuelve a empezar el ciclo del agua. Precisamente este es el ciclo del agua. Es ese proceso que realiza el agua, ya que es un viaje que realiza por el cielo, la tierra y el aire, para que nosotros podamos también ser beneficiados con ella. Por eso es muy importante que reconozcas cómo es que se realiza. Y para que te quede más claro, te voy a presentar a alguien. Observa. Esta es Gotita. Gotita es muy feliz. Ella siempre está alegre.
A ella le gusta viajar por todo el mundo. Gotita se siente muy especial ya que puede cambiar de estado sólido, puede cambiar estado líquido y estado gaseoso. Además, porque Gotita es indispensable para todos los seres vivos, plantas, animales y personas. Por eso Gotita se siente tan especial. Gotita, cuando está en estado líquido, está muy feliz y muy libre con sus amigas. Pero cuando hace mucho calor por el sol, entonces Gotita tiene que emprender un viaje. Agarra sus maletas con todas sus amigas y entonces se empiezan a evaporar para subir hacia el cielo. Aquí es nuestro primer momento de este ciclo y se conoce como evaporación. Gotita se siente muy feliz a sentir el aire cuando va subiendo hacia el cielo. Y entonces, cuando suben, llegan y se quedan en unos hoteles que se llaman nubes. Es aquí en donde se da nuestro segundo momento, que es la condensación. Gotita y sus amigas están muy felices ahí. Todas se reunieron. Pero de repente se juntan ya muchas gotitas y el clima empieza a cambiar. Entonces es cuando Gotita y sus amigas empiezan nuevamente a hacer sus maletas para poder emprender otro viaje. Ahora van a ir de regreso a la Tierra. Y entonces van a caer ahora en forma de lluvia. Este es nuestro siguiente momento, a cual lo conocemos como la precipitación. Gotita se divierte mucho viendo desde el cielo todos los paraguas de colores y le gusta escuchar cómo la gente se divierte al verla caer. Pero cuando hace mucho frío, Gotita cae en forma de granizo o en forma de nieve. Gotita se siente muy contenta por cambiar de forma. Es por eso que ella se siente muy mágica. Entonces, Gotita regresa nuevamente a la Tierra. Parte de Gotita se filtra por canales subterráneos muy oscuros y profundos. Y es un viaje muy largo, pero a Gotita no le interesa porque a ella le gusta viajar. Y además regresa al mar. Precisamente este es el ciclo del agua. Aquí lo podemos ver, Gotita realiza todo este viaje. Entonces, ahora repasemos qué fue lo que ocurrió aquí. ¿Cuáles fueron los diferentes momentos? A ver si te acuerdas. Primero, Gotita está en estado líquido. Y gracias a la luz del sol y al calor, entonces se da nuestro primer momento. ¿Cuál era? Muy bien, era la evaporación. Así es, como el agua sube, forma las nubes y se da nuestro segundo momento, que es la condensación. Cuando se junta mucha agua, entonces tenemos nuestro tercer momento, que es la precipitación. Después vendría la filtración, que es cuando Gotita vuelve a regresar a la Tierra. Y es aquí en donde entonces podemos observar cómo se da nuestro ciclo del agua, que es ese proceso precisamente, podríamos considerar como el proceso de reciclaje del agua. Así es como se da este proceso. Es lo mismo que ocurrió en nuestro experimento con el agua que representaba el mar. Muy bien. Ahora ya conocimos entonces cómo se dio este proceso. Y Gotita por eso se siente muy especial, porque el agua va cambiando en diferentes estados. La vimos en su forma sólida, en su forma líquida, en su forma gaseosa. Y gracias a la luz del sol y al calor puede ocurrir esto. Y entonces la volvemos a tener disponible para todos los seres vivos. También gracias al viento, ya que el viento se encarga de poder transportar esta agua por todo nuestro planeta. Ahora veamos entonces cuánto hemos aprendido hasta ahorita.
Vamos a observar algunos puntos de lo que hemos visto el día de hoy y vamos a ver qué tanto avanzamos. Observemos la siguiente imagen. Estas son algunas medidas con las que vamos a seguir para cuidar el agua. Es muy importante, como vimos, el agua es importante para todos los seres vivos, por ello es indispensable cuidarla. En esta imagen nos presenta que debemos cerrar la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, esto para impedir que el agua se desperdicie. La siguiente imagen nos muestra otra medida que podemos llevar a cabo para que nuestra agua no sea desperdiciada y la podamos ocupar de una mejor manera. Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y úsala para el inodoro para otras actividades. Podemos ver a continuación otra medida. Al lavar los trastes, cierra la llave mientras enjabonas y enjuágalos en grupos. Así aprovechas mejor el agua. Aprovecha el agua de lluvia para regar plantas, principalmente las que están dentro de casa. Asegúrate de cerrar bien las llaves. Lava frutas y verduras en un recipiente. Esto evitará que desperdiciemos el agua y que la podamos ocupar de mejor manera. Como pudiste ver, estas son algunas medidas que podemos llevar a cabo. Quizás algunas ya las realizas, pero otras no, y que son indispensables para preservar este recurso natural tan importante. Ya que, aunque gran parte de nuestro planeta es agua, solo el hombre puede ocupar una pequeñísima parte. Es muy importante ver qué aprendimos el día de hoy. Entonces te invito a que analicemos y a que pongamos mucha atención en aquellos aspectos que vimos. A ver si lograste identificarlos o si aún falta un poco más, pero siempre es un buen momento de aprender. Entonces no te preocupes, vamos a seguir repasando. Observemos nuestra siguiente lista de cotejo. En ella tenemos algunos rasgos de los temas que vimos hoy. Podemos ver que hay una carita feliz. Esto, si lograste comprender perfectamente bien el tema, tenemos esa carita feliz. Pero si aún te cuesta un poquito, nos vamos a ubicar en la siguiente columna, ya que entonces vamos a seguir investigando para poder comprender y para poder también dar a conocer este tema. Nuestro primer punto es: ¿lograste identificar las diferencias entre los estados del agua? Si aún te cuesta reconocer cuáles son las características de estos estados, recuerda que puedes leer la página 75 a la 79 de tu libro de Ciencias Naturales. También puedes pedir ayuda de tus papás. La siguiente es: ¿reconociste la función del ciclo del agua y cómo se lleva a cabo? Si aún te cuesta un poco de trabajo saber cómo es que se lleva este proceso y cada uno de sus momentos, no te preocupes. Puedes utilizar los apuntes del experimento y así recordar qué es lo que ocurrió en él para poder realizar este ciclo. También puedes recordar el viaje de gotita o ver nuevamente esta clase. Y por último, ¿identificaste las medidas que debes tomar para cuidar el agua? Recuerda que siempre es un muy buen momento para poder cuidar el planeta. Si aún no empleas estas medidas, entonces es momento de hacerlo. Recuerda que el agua es muy importante e indispensable para la vida. Y antes de terminar, comparte con todos tus compañeros, con tus papás, con tu comunidad, estas medidas, darlas a conocer. Todos podemos contribuir al cuidado del agua y por ende al cuidado del planeta. Hay que ahorrar hoy el agua del mañana, ya que el futuro del planeta está en nuestras manos. Todo este proceso es muy importante y entonces tienes que identificar qué es lo que ocurre durante este ciclo. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Es muy grato para mí compartir con ustedes un tema muy importante como es el ciclo del agua. Además, para contribuir todos por el cuidado de nuestro planeta y la preservación de él. Para mí siempre será un orgullo trabajar por la cultura de México, ya que en Puebla los maestros somos los pilares de la educación. Hasta la próxima.